Buenas tardes, mi nombre es Natalia González, estudiante de segundo año de Trabajo Social y quisiera presentarle mi mapa conceptual de políticas públicas. Bueno, tenemos como título las políticas públicas y los problemas sociales. ¿Qué son las políticas públicas? Bueno, según Laswell, son aquellas estrategias encaminadas a resolver problemas, ¿ya? Y también tenemos, según el autor Larena, una política corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionadas con el objetivo público, definiendo en forma democrática los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado. Tenemos la definición de politi. Alude a la noción de Estado como configuración jurídico-político en un territorio detenido. Politics se refiere a los procesos de competencia, negociación y ejercicio del poder en la sociedad en general. Bueno, aquí tenemos policy más policías, se entiende como cursos de acción, estrategias o secuencias de decisiones conectadas. La noción de Estado. Es importante entender que las políticas públicas tienen una noción de Estado, en este caso sería el politi y con la noción de Estado, politics. El enfoque de las políticas públicas tiene una racionalidad técnica, científica y política que se orienta a los problemas públicos para encontrar las mejores soluciones a estos problemas. Tenemos alguna identificación de los problemas sociales. Acá tenemos la detección y la selección, en donde existen distintas actividades de detección y selección de cuestiones y actividades para identificar problemas. Por ejemplo, tenemos acá en Chile la Política Nacional de Niñez. Tenemos los cursos de acción y flujo de información. Las acciones tienen que ver con una cierta finalidad, por tanto estos cursos de acción llevan a flujos de información. Los cursos de acción y flujos de desarrollo. Los cursos de acción y flujos desarrollados por los sistemas públicos, que son las orientaciones y contenidos, por la comunidad, que son los instrumentos y mecanismos, también por el sector privado, donde vemos aspectos institucionales, previsión de resultados. Tenemos el objetivo público. Las políticas públicas siempre van encaminadas hacia un objetivo público y es un principio que es fundamental en las políticas públicas. Tenemos los actores. Las políticas públicas se desarrollan por distintos actores, que es un tema fundamental. Entre ellos tenemos el sistema público, que nos dará las orientaciones y los contenidos de las políticas. También tenemos el sistema privado, que siempre será fundamental en las interacciones y los aspectos institucionales de la prevención de la realidad. También tenemos la sociedad civil en su conjunto, que aporta con algunos instrumentos y mecanismos de cómo poder llevar a cabo estas políticas. Estos tres sistemas son claves para poder entender cómo una política pública se formula o cómo se va a desarrollar. Tenemos factores que inciden en la calidad de una política pública. Tenemos los cursos de acción y flujo de información, que es un factor relevante en el factor de una política pública, ya que define cuáles son las formas de acción y cómo ésta tendrá un impacto en la calidad de la política. Tenemos los actores y participantes. Acá vemos cómo se ven esos flujos de participación entre los actores y la relevancia que tendrá la calidad de la política pública. Tenemos las orientaciones o los contenidos, que serán un factor relevante también en la calidad de la política pública y en el resultado de cómo se define este contenido. Tenemos la diferencia entre cursos de acción y flujo de información. Las administraciones públicas, por ejemplo, son estructuras y conceptos de stock de equilibrio. Las políticas públicas es un proceso y un resultado en el concepto de flujo, proceso dinámico. Entonces los cursos de acción y los cursos de información dependerán de forma muy fuerte de la administración pública que tengamos en este momento. Los problemas de las políticas públicas como proceso de comunicación. Las políticas públicas se pueden ver impactadas por distintos factores y en este sentido el ámbito comunicacional es muy importante. Algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos formulación de políticas sin conversaciones, políticas sin diseño de ejecución y declaraciones sin acción, incumplimiento sin reclamar y también tenemos acciones sin declaraciones. Actores y participantes de las políticas públicas. Bueno, algunas características de las políticas públicas se caracterizan por la diversidad de agentes y recursos que intervienen en su complemento. La integración de los actores. Aquí vemos el esfuerzo de los distintos actores, como la sociedad civil, público y privada. El gobierno y las políticas públicas tienen mucha relación, ya que el gobierno y las políticas públicas están en constante interacción. Tenemos la gobernanza democrática. El gobierno necesita de distintos actores para poder cumplir su objetivo, ya que por sí mismos no pueden dar cuenta por sí mismos a las problemáticas sociales.
Tenemos los tres actores. Estos tres actores se configuran ya que la sociedad que se relaciona se vincula y se necesita entre sí para conseguir mejores objetivos. Acá aparece la capacidad del gobierno, la capacidad del mercado y la capacidad también de la sociedad civil. Algunos escenarios. Aquí tenemos los tres escenarios que podrían darse: el mercado, las políticas públicas y la sociedad civil. Relación entre el Estado y la sociedad civil. Acá tenemos la reorganización de los estados, ejemplo, la reducción del personal, la externalización de funciones, etcétera. Y también las ONG comienzan a desempeñar tareas propias de los gobiernos, que es el crecimiento de una política no estatal. También aprendimos sobre la matriz lógica, la cual nos permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de los programas y sus relaciones de la causalidad. Asimismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos para definir los factores externos al programa que puede influir en su consecución. También vimos en las unidades las políticas, los planes y los programas sociales. ¿Qué entendemos por política? Son la lista de propósitos en orden de prioridad. En este caso, la política se ve a nivel más macro. En los planes son el conjunto de objetivos medibles para alcanzar el propósito. En los programas o proyectos son el conjunto de acciones específicas para poder alcanzar esos objetivos. La política social es la acción organizada del Estado en materia social. Tenemos algunas funciones de la política social. La política social tiene algunas funciones que se tienen que cumplir y responder, las cuales son: una, tiene una función de asistencia y protección social, tiene una promoción de bienestar y también la restauración de los derechos sociales de los ciudadanos. Tenemos las políticas sectoriales. Es importante señalar que estas políticas se definen desde... Existen políticas sectoriales, las cuales son las políticas de desarrollo social, la recuperación de la pobreza, los programas de asistencia social focalizados. Se requiere una adecuada articulación entre estos tres niveles nombrados, ya que son muy importantes. Tenemos las políticas sociales según forma de financiamiento. Cada política, según su forma de financiamiento, tendrá sus características distintas. Algunos tipos de políticas en Chile. En nuestro país existen las siguientes formas de política. Tenemos las políticas focalizadas, que se focaliza el gasto social para promover servicios sociales subsidiados hacia quienes viven en condición de pobreza. Tenemos las políticas universales, que son políticas abiertas a toda la población que proveen servicios por igual. Las políticas selectivas se formulan pensando en un grupo de destinatarios específico. La focalización versus el universalismo. La eficacia de la política social depende de la sustentabilidad en el tiempo y por tanto la inversión del capital humano de larga duración sujeta a etapas progresivas serán distintas a los subsidios monetarios que requieran de una presencia continua y sostenida. Tenemos los subsidios que dependen de las decisiones políticas, de los flujos macroeconómicos, no solo a nivel nacional, sino también internacional. La focalización se concentra en la población más pobre, que tiene mayor índice de vulnerabilidad y pobreza. Algunos instrumentos de focalización en Chile nos encontramos con el registro social de hogares, la encuesta de caracterización socioeconómica, más conocida como CACEM. El trabajo social en las distintas fases de las políticas públicas. Tenemos las funciones de gerencia. En el ciclo tradicional de las políticas públicas se pueden identificar las funciones de gerencia. En casi todas sus etapas, aquí encontramos quienes gestionan propuestas de formalización de políticas, así como quienes tienen la gestión de las políticas. Tenemos los procesos de supervisión y los procesos de evaluación. En esta área, en donde se demanda un creciente de gerentes sociales debido a los flujos de la función de desempeño. Tenemos los bonos sociales. Esta gestión de bonos sociales se ha vuelto muy importante por la autoridad financiera. Bueno, volvemos a los actores. Los actores se caracterizan en cada una de las políticas públicas y se definen como las etapas de la política. Tenemos la fijación de la agenda. Aquí los protagonistas serían las ONG, los sindicatos profesionales, entre otros. La etapa de diagnóstico, los protagonistas son los institutos de investigación y académicos. En la etapa de diseño nos encontramos con la etapa de diseños de política y la especificación alternativa. Los protagonistas son los institutos de investigación, académicos y burocráticos. Tenemos la etapa de toma de decisiones, donde los protagonistas son los actores, los altos funcionarios, incluyen algunos que vienen de la gerencia social. En la etapa de implementación, los actores son los gerentes sociales, altos funcionarios de carrera o también ajenos a ella. En la etapa de política pública de supervisión, los actores y protagonistas sociales son la burocracia sistémica, la planificación y el presupuesto, la auditoría y la tesorería.
En la etapa de evaluación de la política pública, aquí los protagonistas son los institutos de investigación académicos y consultores especializados. Tenemos también las funciones del proceso de gerencia, en donde tenemos el desarrollo de estrategias, la implementación y la evaluación. También aprendimos sobre la intervención social en las políticas públicas. En el proceso de la implementación, aquí nos encontramos que la implementación como forma de intervención social, esta no debe ser concebida como un proceso que sucede después, independiente de su diseño. Las características del proceso de implementación se caracteriza por el maniobrar de muchos actores que pueden ser semiautónomos. El trabajador social es importante señalar que el trabajador social se sirve más bien de la implementación de la política social. La implementación entonces se traduce en secuencia de acciones y estas secuencias programadas en acciones del trabajo social se traducen en las intervenciones sociales. El papel del trabajador social es muy importante en la implementación por la efectividad de los programas sociales. Acá nos encontramos con los gerentes sociales y la importancia que tiene la implementación para el rol que deben desempeñar los gerentes sociales. En el diseño de implementación, esto van de la mano con la implementación, lo mismo con la intervención, es decir, cuando se diseña la intervención, la implementación va de la mano con la intervención. Algunos énfasis en los estudios sobre política. La parte del énfasis está puesta en el diseño y la evaluación de las políticas. Tenemos indiferencias también al respecto. La causa de estas indiferencias parece ser por las ideas de que la implementación consiste en la aplicación de un diseño. La práctica gerencial y avance académico. Estos muestran que la implementación por sí misma es una fuente de problemas complejos que no pueden solucionarse ajustándose mejor a lo planificado, exigiendo a los diseñadores que la puedan revisar. Los problemas surgen o se pueden encontrar en el marco de las actividades, pero existen otros tipos de problemas que no tendrán solución. Algunas estrategias de implementación. Bueno, la implementación da oportunidades para añadir valor a las políticas y supone una interacción entre actores que tienen distintos valores e intereses. También tenemos el trabajo social en la investigación y en la intervención. Es importante entender que no solo la intervención como implementación es importante, sino también la investigación. La investigación, por su parte, enriquece la intervención en el momento en el que el trabajador social logra potenciar la investigación, la intervención y la teoría. Acá nos encontramos con la praxis, para generar una intervención social innovadora, compleja y en constante cambio. La intervención por sí misma, para mejorar la intervención, es necesario contar con bases teóricas sólidas y conocimientos acordes a las problemáticas sobre las cuales vamos a intervenir. Los gerentes, para ver el mundo, los gerentes utilizan distintas miradas, por lo tanto, en nuestro rol de trabajador social también nos tenemos que enfocar en las diversas problemáticas sociales. El conocimiento operativo. Los gerentes sociales generalmente intervienen en sus habilidades y la aplicación del conocimiento con el fin de lograr sus objetivos. La gestión del conocimiento tiene lugar en 4 niveles, en donde los gerentes sociales también implementan políticas, programas y proyectos, los cuales pueden ser estratégico, táctico, operativo y rutinario. En la implementación de estrategias es un conjunto de actividades que desempeñan 3 actividades primordiales. Acá nos encontramos con el control de estrategia, la gestión de procesos operativos, las capacidades de organización aplicables a la implementación. Los gerentes deben actuar estratégicamente. Acá tenemos la tipología de los programas sociales. El autor Martínez Nogueira plantea y propone una implementación para los programas sociales, los cuales son: los criterios de calificación, según Martínez Nogueira, son: 1. Los programas, la programabilidad de las actividades, el grado de interacción con el usuario. Este guarda relación con la experiencia del servicio. El rol del trabajador social, entonces, se encuentran preparados para asumir la gestión en las políticas públicas, ya que cuentan con la teoría y el conocimiento suficiente para hacer un aporte en el ámbito social. Además, favorece la participación de los ciudadanos, fomentando la acción de los distintos actores. En la metodología de los diálogos apreciativos, esta metodología nos muestra una eficacia y una eficiencia en los ámbitos de acción, ya que indaga y contribuye a generar cambios positivos en las personas, organizaciones y comunidad.
A modo de conclusión, podría decir que la importancia que tiene o el rol que tiene el trabajador social respecto a las políticas públicas en nuestro país, en temas tan importantes como lo son la infancia, la pobreza, en diversas problemáticas sociales, sin importar cuáles sean sus diferencias, ejercemos un rol primordial, ya que a través de nuestro conocimiento podemos generar un aporte muy grande que finalmente va en apoyo para toda la población. Muchas gracias por su tiempo, espero que esté muy bien. Hasta luego.